Siguiendo con el estudio de la economía argentina y de las crisis que hemos tenido de forma recurrente en nuestro país, habíamos llegado al final de la etapa inconclusa de la industrialización en Argentina, que iba de 1930 a mediados de la década de 1970. Pero ¿qué pasó en la década de 1970? Bueno, en realidad esto es importante porque es aquí donde se produce un quiebre en la tendencia de crecimiento del país. Si bien habíamos tenido durante la economía de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina, las crisis con las grandes devaluaciones del 58 y el 62, mucha agitación social, muchos golpes de Estado. La verdad es que en esas crisis la economía argentina se recuperaba rápido. Si bien el modelo seguía siendo en el fondo un modelo agroexportador, nunca logramos la industrialización, nunca logramos tener niveles de exportación, jugar entre los principales países del mundo en niveles de exportación. Si bien algo de exportación industrial en la década del 60 y el 70 habíamos logrado, seguíamos siendo un país de neto perfil agrícola exportador. Pero en la década de 1970 el mundo cambia. Y el mundo cambia básicamente porque ocurre lo que se llamó la crisis del petróleo. Los precios del petróleo a principios de la década del 70 se cuadruplicaron, a fines de la década del 70 volvieron a subir fuertemente. A lo largo de 10-12 años el precio del petróleo se terminó multiplicando por 12. Bien, es decir, y estamos hablando del principal insumo energético a ese momento del mundo. Esto generó recesiones y procesos inflacionarios en los países que habían crecido mucho. Estamos hablando de Europa, los Estados Unidos, y generó la caída del sistema de Bretton Woods. Bien, la caída del sistema de Bretton Woods, que implicó el fin de la convertibilidad del dólar en oro y el fin de los sistemas de tipo de cambio fijo anclados con acuerdo del FMI al dólar que regían en el mundo desde 1945-46, cuando empezó a tener vigencia el acuerdo de Bretton Woods, hizo del mundo en términos financieros un mundo nuevo. Esto que golpea a todo a todos los países los que se habían desarrollado y lo habían estado creciendo fuertemente durante la década del 60, parte de la década del 50, del 60, frenan aquí sus crecimientos. En Argentina esto es importante porque si bien nosotros seguíamos teniendo una economía que no lograba industrializarse, nosotros llegamos a principios de los 70 con más de 10 años de crecimiento ininterrumpido, es decir, después de la crisis de la devaluación del 62, Argentina se recupera rápido, vuelve a crecer y a la caída de Bretton Woods, que se da en el año formalmente y finalmente en el 73, 1973, en Argentina, al poco tiempo de esto, al año siguiente, muere el general Perón, que era el presidente de nuestro país en su tercera presidencia, en un contexto de agitación política importante. Y eso hace que Argentina, si bien venía creciendo durante mucho tiempo, rápidamente entre el 74 y el 75 se deterioraron los indicadores macroeconómicos y financieros. Para el año 1974, cuando está Bretton Woods ya fuera de funcionamiento y hay intentos en el mundo de buscar un nuevo orden financiero que nunca se logra encontrar, Argentina presentaba los mejores indicadores macroeconómicos que nunca tuvo en términos de participación de los trabajadores en la renta nacional, es decir, el poder adquisitivo del salario promedio en Argentina y sobre todo de la clase obrera
estaban en sus máximos, junto con los indicadores de pobreza e indigencia en sus mínimos históricos. Nunca más, después de este periodo y de que ocurrían las crisis que ahora vamos a explicar, el salario promedio, el salario de los trabajadores en Argentina volvió a tener el nivel de poder adquisitivo que tenía en el año 73-74. Rápidamente la Argentina se hundió primero en una situación de déficit fiscal que se tornó bastante abultado, y la crisis del petróleo a nivel global hizo que disminuyeran tanto en volumen como en precio las exportaciones argentinas. Entonces, entre los años 73, 74, 75 disminuyen mucho las exportaciones argentinas, aumenta el déficit fiscal, y si bien nosotros éramos un país que no estaba endeudado fuertemente, sí teníamos algunos compromisos que ante el aumento de las tasas de interés eh, y la disminución del ingreso de divisas hacen que tengamos tensiones cambiarias. De repente entran menos divisas y son necesarias más divisas para pagar las obligaciones, que no eran de un peso tan grande todavía en ese momento en términos de préstamos que tenía que devolver el país, y las importaciones. De repente, entonces, se dan todas estas situaciones juntas, muere el presidente, se había terminado Bretton Woods, y con una crisis del petróleo muy fuerte que había provocado un proceso de estanflación en Europa y en Estados Unidos. Es decir, ellos tenían estancamiento, recesión, por eso nuestras exportaciones habían disminuido, pero además ellos tenían inflación. Bien, en este contexto entonces se produce un plan económico con un ministro de Economía tristemente célebre, que se llamaba Celestino Rodrigo, que fue ministro muy pocas semanas, creo que no duró 2 meses en el cargo, pero alcanzó para que se inmortalizara su paso por el Ministerio de Economía con el triste recuerdo de lo que se conoció como el Rodrigazo en 1975. Acá entonces, en este plan lo que se hace es intentar equilibrar las finanzas del Estado, liberando los precios. En promedio se duplican todos los precios de la economía, los salarios crecen mucho menos, por lo tanto los salarios crecen apenas por encima del 45%, mientras los precios del sistema económico se duplican. Tenemos acá una devaluación. Recuerden que acá íbamos saltando en tipos de cambio, donde íbamos moviendo el tipo de cambio, pero lo saltábamos en tipos de cambio fijos. Entonces acá sí se genera una devaluación importante. El alza en los combustibles, por ejemplo, alcanzó el 180%. Y los servicios públicos, transporte, etcétera, en promedio aumentaron un 100%. Esto entonces empobreció o disminuyó el poder adquisitivo de toda la masa salarial de los trabajadores argentinos en el poder, y eso empieza a generar entonces una serie de situaciones donde al final lo que tenemos es una fortísima devaluación, una pérdida del poder adquisitivo, y se liberan los precios. Después hay de nuevo controles de precios, se producen desabastecimientos y una agitación social muy fuerte. Acá es la primera vez que se hace una movilización y un paro de los trabajadores contra el gobierno peronista, que si bien Perón ya estaba muerto, lo había sucedido la vicepresidenta, que era su esposa. Bueno, toda esta situación genera entonces que tengamos lo que se conoció como el Rodrigazo. El Rodrigazo fue una crisis cambiaria y bancaria, porque a la devaluación, que en principio fue una devaluación del 100% del precio del dólar en términos de la moneda argentina, la liberalización de los precios tarifa, el desdoblamiento del sistema cambiario. Aquí teníamos el tipo de cambio comercial para las importaciones y el tipo de cambio financiero para otro tipo de operaciones. Pero esa situación
de la crisis del petróleo, el fin de Bretton Woods, la estanflación en Occidente, lleva entonces al inicio de lo que se conocería en toda Latinoamérica como la crisis de la deuda de Latinoamérica, que fue el proceso que en Argentina se inicia con el Rodrigazo y termina recién con la hiperinflación del año 89, 1989, 1990. La crisis de la deuda de Latinoamérica. Ese fue el caso argentino, de lo que en realidad en todos los países, absolutamente todos los países de América Latina, el que menos golpeó fue a Colombia, pero aún así fue golpeado en todos los países de Latinoamérica. El caso argentino tuvimos más de 15 años para salir de este estancamiento. La crisis de la deuda de Latinoamérica es importante porque generó una deuda que fue una crisis, perdón, que fue muy difícil de superar. Fue la crisis más larga, la que más ha durado en términos de la cantidad de años que costó superarla y volver a crecer. Por eso la CEPAL le llama a la década de 1980 la década perdida. Esto arrancó en Argentina con el Rodrigazo de 1975, que marcó un antes y un después en cuanto a el poder adquisitivo del salario promedio en Argentina, indicadores de pobreza, indicadores de indigencia y también los indicadores de distribución del ingreso. Bien, entonces, esta crisis termina con el proceso de industrialización que nunca habíamos logrado desarrollar finalmente. Termina con un proceso que se ha dado en el retorno del peronismo en el al principio de los años 70, que tenía que ver con un acuerdo social, se llamaba el Pacto Social, la concertación. Inclusive en el gobierno peronista de Cámpora, antes de Perón, se trabajaba sobre esto, pero la situación mundial dada por la crisis del petróleo rompe con todo esto y con años de crecimientos que, si bien habíamos tenido crisis interna, sí entonces habíamos logrado tener un crecimiento acumulado más lento que los países ricos, básicamente los países europeos, Estados Unidos, Japón y algunos países petroleros en el momento, pero la Argentina había logrado crecer sostenidamente, no a las tasas de algunos otros países, pero sí sostenidamente. A partir de este momento del Rodrigazo de 1975 se rompe eso y aquí se produce un quiebre, como decíamos, porque si bien demoramos alrededor de 15 años para superar finalmente esta crisis, después hemos tenido periodos de crecimiento interrumpidos por nuevas crisis muy profundas y prácticamente 45 años después del Rodrigazo del año 75, Argentina nunca más volvió a lograr tasas de crecimiento sostenido, es decir, donde se va acumulando el crecimiento como había logrado hasta el año 73-74. Bien, este proceso entonces que se inicia con el Rodrigazo, con las medidas económicas del ministro Celestino Rodrigo, lleva al sexto golpe de Estado de 1976, esto y todo un proceso político, ¿no?, mucho más amplio y muy importante, que no vamos a aplicar acá. Y acá hay que entender que aún después del Rodrigazo, en el mundo sigue el proceso de estanflación, sigue la crisis del petróleo, pero con particularidades que hacen que en un determinado momento los bancos internacionales de Europa y Estados Unidos se llenen de los denominados petrodólares. La crisis del petróleo hizo que los países petroleros tuvieran una gran disponibilidad de recursos que trasladaban hacia los bancos, y esos bancos entonces, avanzada la década del 70, prestaron dinero barato, pues en algún momento la abundancia de dólares, los denominados petrodólares, los dólares que venían a partir de las ganancias de los países petroleros de Oriente Medio sobre todo,
por las alzas del precio del petróleo, eran fueron prestados a países como Argentina. Toda Latinoamérica también tomó estos préstamos y esto fue entonces el origen del proceso después conocido, como decíamos recién, de la crisis de la deuda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos venido entonces de una crisis que terminó con la participación de los salarios en forma importante en el producto bruto. Se abarata el crédito externo, entonces Argentina toma esos créditos y con esos créditos lo que hace es financiar. Lamentablemente nosotros no financiamos ningún programa de desarrollo, se había abandonado el proceso de industrialización y nosotros nos endeudamos fuertemente en un programa donde el ministro ya era Martínez de Oz, estamos hablando de la época del proceso del proceso militar, el golpe militar de 1976. En la presidencia de facto del general Videla, el ministro era José Martínez de Oz. Lo que hacen es volver a tener tipos de cambio fijo que se atrasa por los procesos inflacionarios. Nosotros en el año 1978 tuvimos un 160% de inflación en Argentina, en el 79 tuvimos un 140% de inflación. No habían mejorado de manera importante las exportaciones argentinas, pero con un tipo de cambio fijo y con el ingreso de divisa que obteníamos de préstamos baratos originados en aquellos petrodólares, era fácil mantener un tipo de cambio fijo bajo, digamos, es decir, que la moneda argentina se había vuelto competitiva, lo que hace que no sea competitiva entonces la producción argentina, y esta etapa se denomina la etapa de la plata dulce, porque era muy barato conseguir dólares. Se financia, entre otras cosas, el Estado argentino financió la realización del Mundial de Fútbol de 1978 que se hace en Argentina, un gran proceso de propaganda del gobierno militar ante los ojos del mundo. Nos gastamos la plata en eso y en mantener un tipo de cambio bajo, entonces sin un aumento de exportaciones, pero sí con un aumento muy fuerte de las importaciones, porque el plan de Martínez de Oz era de liberalización. Terminamos con los procesos de industrialización, rompemos todo eso y liberalizamos el comercio. Entonces lo que hacíamos era importar, y esas importaciones no las pagábamos con el producto de las exportaciones, sino con el ingreso de dólares por cuenta capital vía préstamos originados en los petrodólares, préstamos que no gastábamos en cuestiones productivas, pero sí se vendían en el mercado de divisas y hacía que el dólar se mantuviera barato. Esto hasta que recrudece la crisis del petróleo a fines de los 70, vuelve a aumentar el precio del petróleo. Estados Unidos y Europa ingresan de nuevo en una inflación en el año 80, y esto genera entonces una alza en las tasas de interés muy importante. El PBI per cápita de Argentina, la deuda pública argentina había aumentado firmemente, y entonces nosotros llegamos a lo que se denominó la crisis financiera de 1980-1982. Esta crisis que está enmarcada en todo este proceso que estamos explicando es una crisis cambiaria y bancaria. ¿Por qué? Pues nosotros llegamos con un tipo de cambio bajo, importando mucho, se hacían habían dos cosas. Los argentinos, los que podían, si bien era una cosa masiva, los que podían visitaban asiduamente Miami y volvían cargados con cosas, con todo lo que podían. Eran más laxas las aduanas en ese momento que ahora, así que se podía traer absolutamente de todo.
Y además importaban, por ejemplo, se importaban televisores, los televisores que para ver el mundial, empezaban, era la época en que empezaba a haber televisión a color, se renovaban los televisores blanco y negro por los televisores color, radios, etcétera. Hay una modernización a partir de esa importación, esa apertura comercial que la pagamos con deuda pública. De repente se corta ese dinero, es insostenible el tipo de cambio porque ya no hay dólares que ingresen, sino que ahora además se encarecen los préstamos que habíamos tomado. De repente la deuda pública argentina, que en el gobierno militar arrancan con una deuda de 7.000 millones de dólares y termina el gobierno militar en el 83 con una deuda de cerca de 50.000 millones de dólares. En la época de 1980 esa deuda estaba en el orden de los 40.000 millones de dólares y estamos hablando que en 5 años pasó de 7.000 a 40.000 millones de dólares la deuda pública, y ese dinero no se usó en ninguna actividad productiva. De repente entonces cesa el flujo de divisas, es insostenible el tipo de cambio fijo. Era la época de la famosa tablita de Martínez de Otta. Martínez de Otta que dice, bueno, vamos a hacer un sistema de devaluaciones periódicas para llevar un tipo de cambio que converja a lo que sería el tipo de cambio de equilibrio. Cuando el mercado adelanta en una tablita significa que digo, bueno, tal fecha devaluó tanto, después tal otro día devaluó tanto otro, después vamos a evaluar. Entonces hay un cronograma de devaluaciones, eso se llamó la tablita de Martínez de Oz. Cuando el mercado anticipa eso, lo que se hace es que se devalúa de manera anticipada. De nuevo tenemos entonces brechas, vamos de nuevo a un sistema cambiario partido, es decir, dólar em, eh, comercial, dólar financiero. Pero en 1980 el otro quiebre importante que se da con esta crisis, que es una crisis bancaria muy importante. Ya sobre el año 79 se habían liquidado los 4 principales bancos del sistema bancario argentino, y a la vuelta de todos estos años habían cerrado cerca de 40 entidades financieras y bancarias en la República Argentina. En Mendoza tenemos un caso muy importante, donde además habían otras cuestiones políticas y demás, que es la caída, en este contexto se da la caída del Grupo Greco. El Grupo Greco era el principal grupo financiero y vitivinícola que teníamos en el país, era un jugador de peso a nivel nacional, y entre tramoyas políticas y la crisis bancaria cae el Grupo Greco, y es el principio de la declinación del sistema vitivinícola de la zona este en la provincia de Mendoza. Pero además cae el Banco Los Andes. El Banco Los Andes era un banco cuyo control lo había tomado el Grupo Greco en los últimos años, que tenía otro origen. Tenía la casa central en la ciudad de San Martín. Era un banco importante para la financiación de la producción, y desaparece en estos años. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta crisis? Una devaluación muy fuerte de nuevo, no queda otra cuando deja de entrar dólares y es insostenible el tipo de cambio. Una recesión muy fuerte, una aceleración de la inflación que ya estaba en los 3 dígitos, y un aumento del desempleo muy fuerte. Esta crisis lo que hace, viene a golpear una economía que ya había sido golpeada con el Rodrigazo del 75, y lo que hace es empezar a hacer estructural cambios que al momento se preveían coyunturales, en términos de la disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores, y los niveles de desempleo y de indigencia empiezan a ser más altos y más estructurales. En esta crisis y en estos días tenemos la famosa circular 1050 del Banco Central, que indexaba los préstamos. Todo aquel que tenía préstamos y se indexan, pasan a ser indexados por esta circular del Banco Central, tienen créditos que se vuelven impagables. Se pagaba mucho más de lo que se había pedido, y la deuda no dejaba de crecer por la indexación del capital que hacía la circular 1050. Y otra medida del año 82 muy polémica, ya con Domingo Cavallo, presidente del Banco Central, el gobierno de facto lo que hace es
Ante la devaluación y la dificultad de empresas argentinas en pagar sus obligaciones en divisas, las empresas argentinas estaban endeudadas en el exterior en dólares, el Banco Central nacionaliza la deuda de las empresas. Así que hay alrededor de 80 empresas, donde estaba Pescarmona, donde estaba Macri, donde estaba FATE y muchísimas otras, eh, cuyas deudas pasan a ser deudas de todos porque las nacionaliza el Banco Central. La deuda de esas empresas privadas pasa a ser deuda del Estado argentino. Esto ya va delineando entonces una crisis cambiaria y bancaria, es decir, una típica crisis financiera, de una devaluación muy fuerte, una corrida de depósitos muy grande, la corrida superó el 25% de los depósitos, llevó a la quiebra entonces de muchas entidades bancarias. Muchas personas perdieron todos sus ahorros depositados en esas entidades bancarias, y uno de los últimos manotazos de ahogado del gobierno militar para recomponer la confianza en la ciudadanía es el intento de recuperación de las Malvinas, que llevó a la guerra de Malvinas, y termina en el llamado a elecciones del año 83, y en diciembre del 83 vuelve la democracia cuando asume el doctor Raúl Alfonsín. Lo único positivo que podemos llegar a encontrar de todo este desastre, que arranca con el Rodrigazo del año 75, que lleva a la crisis financiera del 80 al 82, que genera acá es donde entre el Rodrigazo y esta crisis empiezan las famosas cuestiones relacionadas al dólar. Si bien ya habíamos tenido antes devaluaciones importantes, habíamos contado la del 58, la del 62, acá empieza a la población, la clase media, la ahorrista clase media, pensar en el dólar como refugio de valor, dada la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional. Eso se dio en el 75 y se vuelve a dar en el 80, 82, y en toda esta época tenemos expresiones, por ejemplo, de la famosa de aquella que decía: el que apuesta el dólar pierde. Bueno, el que apostó el dólar a mediano plazo y a largo plazo acá siempre ganó. Bien. Bien, entonces este es el proceso que nos lleva a la crisis de 1980-1982, donde se da lo más importante, la crisis bancaria y cambiaria, pero la actividad productiva argentina, el PBI argentino, que había sufrido una caída importante ya con el Rodrigazo del 75, vuelve a caer acá, y en realidad no lleva a una recuperación rápida. Y si vemos aquí, este proceso desemboca en una tercera crisis muy fuerte, que es la hiperinflación del año 89-90. Entonces, entre el 75 hasta este año 1990 son 15 años en que el Producto Bruto de Argentina deja de crecer. Acá es donde nos volvemos el país sin crecimiento, que hace que vayamos bajándonos del tren del desarrollo, digamos, del crecimiento y el desarrollo. Todo este periodo desemboca entonces donde Argentina no puede crecer, no logra mejorar su capacidad productiva, no logra mejorar su perfil exportador, no logra desarrollar su industria. Tenemos la misma economía que siempre, pero con crisis que han ido socavando la capacidad adquisitiva del trabajador, lo cual hace que disminuya el poder de compra, el poder de consumo de la familia argentinas, y tenemos entonces hasta 1990 15 años donde el país no crece. Llegamos entonces a la crisis que se denominó la hiperinflación del año 1989-1990. Acá de nuevo tenemos crisis cambiaria, porque pasamos a tener devaluaciones muy importantes. Crisis bancaria, de nuevo hay corridas bancarias muy fuertes, hay caídas de bancos. Crisis de deuda porque
teníamos una deuda que tuvimos que dejar de pagar, de hecho, en este momento. Y acá hay un par de cositas interesantes que hay que remarcar. Uno de los planes de estabilización que se habían dado entre la crisis del 82, 80-82 y la hiperinflación de fines de los años 80 es el Plan Austral. En 1985 Argentina cambia su moneda. Hasta ese momento teníamos lo que se denominaba el peso argentino, y el peso argentino da lugar al austral. Nosotros entre 1985 y 1991 tenemos el austral como nuestra moneda, que fue un plan, el plan austral, que presentó en junio de 1985 el presidente Raúl Alfonsín con su ministro de Economía Juan Zurril. Cuando se presenta el plan austral, un dólar en Argentina se conseguía por 0,85 australes. Al final del proceso de hiperinflación, en diciembre de 1990, cuando ya estábamos cerca de entrar en el nuevo cambio de moneda que tuvimos, que nos llevó al peso de la actualidad, un dólar costaba 10.000 australes. Es decir, que en 5 años nosotros pasamos de pagar 85 centavos por cada dólar a pagar 10.000 australes por cada dólar. El mundo, sin en cambio, había cambiado. La crisis del petróleo de los años 70 había dado lugar a cambios políticos. En Estados Unidos en el año 80 había ganado Reagan la gobernación, el partido republicano. En Gran Bretaña son los años de Margaret Thatcher. Cambia la política y la economía, se hacen gana terreno acá. Recuerden que habíamos venido de un proceso no solo de hiperinflación, pero el mundo de inflación. Los países centrales habían tenido inflación, entonces habían ganado terreno las teorías monetaristas, las teorías de la no intervención del Estado, etcétera. Y está toda la cuestión relacionada al apogeo de la Guerra Fría. En los años 80 la Guerra Fría llega a un clímax, pero que al final de los años 80 lleva al fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética un tiempo después. En todo esto, en Estados Unidos surge lo que se denominó el Plan Marshall. El Plan Marshall era un plan para sacar a los países de Latinoamérica de la crisis, del letargo de tantos años de crisis de los cuales no podían salir. El interés de los Estados Unidos primero era un interés político, siempre fue económico también, pero además es político en términos de la Guerra Fría, de que el comunismo no viniera a Latinoamérica. Esto venía de los años 70, el golpe en Chile, los golpes en Argentina, lo mismo en Brasil, lo mismo en Uruguay, lo mismo en la mayoría de los países. Y en los años 80, sobre finales de los años 80, ponen en marcha lo que se llamó el Plan Marshall, que era un plan donde lo que hacía era permitirle refinanciar las deudas, porque la deuda pública, la deuda externa era la gran mochila de plomo que tenían los países de Latinoamérica, que no les permitía salir entonces de esa crisis tan fuerte que habíamos tenido desde mediados de los años 70. Y Argentina es uno de los últimos países en sumarse al Plan Marshall. No lo hicimos hasta después de que tuvimos nuestra hiperinflación. Bien. La hiperinflación del año 89-90 son dos periodos de hiperinflacionario a mediados del año 89 y un poquito menos de un año después, en 1990, tenemos un segundo periodo. Es más fuerte el primer periodo. La inflación llega al orden de el 3000% anual, después retrocede, después vuelve a acelerarse en el año 90. Ya había cambiado el gobierno. Era el primer año de Menem. Recordemos que todo el proceso de crisis, digamos, que solamente tiene un veranito cuando se instaura el Plan Austral, que termina en la inflación del 89, lleva a la caída adelantada de Alfonsín. Alfonsín llama a elecciones de manera adelanta las elecciones en el año 89, cuando
en diciembre del 89 se terminaba el mandato del doctor Alfonsín, llama a elecciones antes para tratar de generar confianza, pero estas elecciones las gana el doctor Menem y el traspaso de mando tenía que ser en diciembre, pero la hiperinflación del año 89 hace que se adelante eso, y entonces en el invierno ya del 89 cambia de manos el poder, el famoso adelantamiento del mando. Alfonsín se va unos meses antes, entra Menem. La buena noticia es que todo esto se hace en términos constitucionales y dentro de lo que marca la Constitución. Están los famosos saqueos y un aumento muy importante de la pobreza, que ya sigue entonces volviéndose estructural, el desempleo, y esto da lugar al plan de convertibilidad, donde volvemos a cambiar la moneda y el famoso un peso es igual a un dólar. Este plan de convertibilidad duraría 10 años. Bien, entonces, la hiperinflación del año 89-90 provocó crisis bancaria, corridas bancarias, caídas de bancos y también provocó el famoso plan Bonex. Bien, la forma de salir de aquí, hay dos puntos. En el año 89 Argentina vende la sede diplomática en Japón, vendemos la casa donde vivía el embajador en Japón. En esos años en Japón había, en Tokio en particular, una burbuja inmobiliaria muy importante, los precios se habían disparado, habían crecido mucho los precios de los inmuebles, y Argentina tenía una casa que era la sede de la representación diplomática en Tokio. Se vende en el 89 por alrededor de 400 millones de dólares, gracias a la burbuja japonesa que después explota. Con esos 400 millones de dólares, dado que las reservas del Banco Central estaban inexistentes, ya no habían, se frena la corrida cambiaria e hiperinflacionaria del año 89. Después se recrudece en el año 90, ya no había que vender en Japón. Y acá lo que hace entonces la hiper del año 90 le pega en los primeros meses del gobierno de Menem, del doctor Carlos Menem, y entonces ahí se hace el famoso plan Bonex. El plan Bonex implicaba que se devolvían solamente los depósitos de hasta un determinado monto, que era alrededor de 1 millón de australes en ese momento, y todos los depósitos superiores se cambiaban. Quien tenía un plazo fijo recibía un bono que iba a ser pagado en una determinada cantidad de años, y entonces se cambian los depósitos. La gente ya no puede retirar el dinero que tenía depositado en plazo fijo, sino que le dan un bono para cobrar años después. Esos bonos, por supuesto, tienen un mercado secundario donde tenían una cotización, una paridad muy baja, y si alguien quería recuperar rápidamente algo de su dinero, tenía que vender esos bonos por un porcentaje muy bajo. Ese fue el famoso plan Bonex, donde se entonces confiscaron los depósitos en los bancos, los depósitos de los ahorristas, y con eso se da lugar entonces, y una devaluación muy grande, a que en el año 91 entre en marcha el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad va a durar 10 años, desde el año 91 hasta el año 2001. Acá entonces el mundo había vuelto a cambiar, había caído el muro en el año 89, cayó la Unión Soviética, cayó la famosa cortina de hierro, fin de la Guerra Fría, terminan las tensiones de capitalismo versus comunismo, pero siguen las tensiones geopolíticas de otro modo, y acá surge lo que se denominó el consenso de Washington. El consenso de Washington es un periodo histórico, un consenso que se le llamó así a un periodo histórico que tiene que ver entonces con esta situación geopolítica que se da a fines de la década de 1980, a principios de la década de 1990, donde es un decálogo de cosas que los países deberían hacer para tener periodos de crecimiento que tenían que ver con la liberalización del comercio, la reducción del gasto público, tipos de cambios fijos, etcétera. Necesito que busquen y lean el consenso de Washington que implicó. Bien. Y entonces empezamos en un proceso de crecimiento de lo que se denominaron las economías emergentes, que años después empieza a generar una serie de crisis de estas economías. De estas economías
esta nueva etapa de crisis globales que se dan entonces en los denominados mercados emergentes arrancan con México en el año 95, con Rusia en el año 97, Turquía también, sudeste asiático en el año 97, Brasil en el año 95 y Argentina, para nombrar las más importantes, y Argentina en el año 2001-2002. Generó los famosos efectos tequila, el efecto vodka, el efecto arroz, el efecto caipiriña, y nosotros ya no generamos prácticamente ningún efecto porque fuimos el último de los mercados emergentes en tener una crisis, y efecto se llama no a la crisis del país sino a lo que la crisis de un país genera en países similares. Bien, el nuestro pudo ser el efecto tango, el efecto dulce de leche, pero la verdad que nosotros, excepto Uruguay y alguna cosa muy regional, muy puntual, fuimos el último de estos mercados en caer, y uh, y generamos poco efecto negativo sobre lo demás, por lo menos al lado de lo que generaron las caídas de los otros mercados emergentes en los últimos 5 años de la década de 1990. Bien, entonces, habíamos dicho, la crisis de 2001-2002 de nuevo es una crisis bancaria, y esto también es importante. ¿Por qué? Porque entonces las últimas tres crisis grandes, muy grandes que tuvimos en Argentina, la de principios de los 80, la hiper del 89-90 y la del 2001 del 2002, son crisis financieras que tienen un origen en crisis de deuda, en crisis cambiarias, pero son crisis bancarias. Y esto es importante porque las tres fueron crisis bancarias. En las tres la gente perdió sus ahorros, en las tres perdió el poder adquisitivo de sus ahorros, y esto reafirma mucho la desconfianza en el sistema bancario, la desconfianza en la moneda nacional y la disposición a ahorrar en divisas, en particular el dólar. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si nosotros tenemos una economía donde tenemos pocas exportaciones, cuando nos va bien aumentan las importaciones, que las pagamos con esas exportaciones que hemos tenido siempre muchas dificultades en aumentarla. Todo el proceso o gran parte del proceso productivo de bienes finales que nosotros producimos en Argentina llevan insumos importados, es decir que no es que solamente que importamos todos bienes suntuosos, sino que nuestro tejido productivo precisa de importaciones. Nuestras exportaciones pagan entonces esas importaciones que sirven para o para producir bienes de consumo finales, o para importar bienes finales. Pero en épocas de crisis, si a ese mercado cambiario le sumamos entonces que mucha gente va a demandar divisas para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo de su moneda, entonces cuando tenemos crisis eso lo que hace es potenciar mucho el riesgo de crisis cambiaria, y eso está dado porque hemos tenido crisis cambiaria con crisis bancarias que ha marcado a fuego lo que ha sucedido, y la suerte de los ahorristas en Argentina. La última crisis bancaria importante entonces fue en el 2001-2002, que tuvo una forma distinta a las anteriores. En el 80-82 desaparecieron entidades bancarias, hubo bancos que dejaron de existir y nunca devolvieron sus depósitos. En el año 89-90 llegamos al plan Bonex. Lo que se hizo fue los bancos, si bien algunos quebraron, pero lo que se hizo fue, para que no quebraran los bancos, y para terminar con el proceso entonces indexatorio de los plazos fijos, reemplazar los depósitos por un bono, es decir que quien quería su dinero tenía que esperar a que se le pagara ese bono años después. Y en el caso de la crisis del 2001-2002 tenemos el famoso corralito, después transformado en corralón. ¿Qué pasó en el año 2001-2002? Los 10 años de la convertibilidad había llevado a que tuviéramos nosotros 10 años de crecimiento. Bien, pero ese crecimiento en realidad no fueron 10 años de crecimiento, fueron 10 años donde nosotros no tuvimos inflación, y 10 años en el que tuvimos fijo el tipo de cambio, es decir que el valor, tuvimos estabilidad
de precios y estabilidad cambiaria. Pero nosotros tuvimos crecimiento en el año 92, 93, 94. En el año 95 obtenemos una pequeña recesión debido al efecto tequila por la crisis de México del 94-95. Volvemos a crecer mediados del 96, crecimos fuerte en el 97 y en el 98 empezamos a dejar de crecer y en el 99, 2000 y 2001 la economía argentina estuvo en recesión. Es decir, que el fin de la convertibilidad estuvo marcado por varios años de recesión. El último año de crecimiento fuerte argentino fue 1997. ¿Por qué? Bueno, porque las crisis de los mercados emergentes a Argentina le pega fuerte. Le pegó la de México, le pegó la de Rusia porque disminuía algunas exportaciones, pero la que le pegó mucho fue la crisis de Brasil, porque Brasil era el principal socio estratégico de Argentina y Brasil devalúa su moneda en el año 1998, haciendo que y Argentina no devalúa, no toca su convertibilidad en ese año, entonces de repente Brasil pasa a ser relativamente mucho más barato que Argentina, para lo tanto Argentina pasa a ser mucho más caro que Brasil. En esa época era muy conveniente entonces ir a vacacionar para los argentinos a Brasil, pero era mucho más difícil venderle productos a Brasil porque entonces se habían encarecido los productos argentinos. Entonces era muy barato comprarle a Brasil, muy caro poder venderle a Brasil. Esto deteriora fuertemente la balanza comercial argentina y estamos hablando de que esto pasa en el año 98. La crisis explota en diciembre del 2001, es decir que Argentina intentó durante varios años con recesión aguantar la convertibilidad, no tocar el tipo de cambio, pero teníamos una situación que era imposible, que si nuestro principal socio comercial tiene una variación cambiaria con nosotros muy importante y nosotros no logramos reemplazar ese socio comercial, pues entonces tarde o temprano algo va a suceder. Bien, habíamos dicho entonces que esto se daba en el contexto del consenso de Washington. Veamos ahora qué es el consenso de Washington. El consenso de Washington se le da el nombre, cuestión académica, pero básicamente lo que decía era que teníamos que tener disciplina fiscal, bien, es decir, que el Estado no tenía que tener grandes déficits públicos. Esto en Argentina se tradujo en privatizaciones, que también acá está en el punto 7 puesto directamente. Nosotros privatizamos porque teníamos empresas que eran deficitarias, digamos, gran parte del déficit público argentino era el mantenimiento de ciertas empresas, entonces las privatizamos, todo prácticamente todo el aparato productivo, propiedad estatal, está YPF, aerolíneas, el acero, un montón de cuestiones, los servicios públicos, bien. Focalizar ese gasto público y si había que subsidiar sectores de la economía, solo que fueran los sectores más vulnerables. Por ejemplo, se proponía descartar subsidios universales, bien, es decir, que había que disminuir todas esas transferencias que hacía el Estado, ampliar la base tributaria, así que teníamos que lograr que todos los agentes económicos pagaran impuestos y pagaran una mayor cantidad de impuestos. Entonces la disciplina fiscal, digamos, a lograr gastando menos el Estado, pero también ampliando su base y cobrando más impuestos. Se amplía el impuesto al valor agregado, que en realidad es un impuesto regresivo, bien, y se reducen las tasas de impuesto a la renta, de impuesto a la ganancia, digamos. Es decir, que lo que se hace es reducir los impuestos que iban sobre las ganancias para aumentar el impuesto de valor agregado. Esto era una de las cuestiones que nos decían con los consensos de Washington, que teníamos que tener tipos de cambio competitivos, es decir, que el tipo de cambio debía ser relativamente alto. El problema con la convertibilidad es que el ingreso de dólares, justamente por privatizaciones y básicamente por privatizaciones, mantenía el tipo de cambio que, si bien estaba fijo, bien, entraban dólares, entonces el Banco Central podía comprar esos dólares y aumentar sus reservas, pero ese tipo de cambio
si bien pudo ser competitivo al principio, con la devaluación de Brasil del año 98 deja de ser competitivo y sigue siendo fijo, y eso al final se convierte entonces en un problema cuando pasa de competitivo a no competitivo y lo tenés fijo. ¿Cómo hacer para cambiarlo sin generar un proceso de expectativa negativa que te haga más dificultoso ese trance? ¿Ve? Y la apertura del comercio internacional, esto es clave en el consenso de Washington. Ellos querían que se eliminaran las restricciones no arancelarias a las importaciones, no tuviéramos cuotas, tipos de cambio múltiples, de esas cosas, y que los aranceles fueran los más bajos y parejos posibles, que nos abriéramos a la inversión extranjera directa. Eso se hizo vía las privatizaciones que había también aconsejaban hacer, de regular los mercados, fomentar la libre competencia, eh, de regular los mercados financieros, eh, y otras a favor del medio ambiente. En realidad esto lo decía, pero era poco importante. Liberalizar las tasas de interés y sí, fortalecer los derechos de propiedad. Todo esto nosotros los aplicamos a rajatabla, y a pesar de eso llegamos al 2001 con una situación donde la deuda pública de Argentina no dejaba de crecer, porque nosotros habíamos acumulado en la segunda mitad de los años 90 los famosos déficit gemelos, déficit fiscal que lo financiábamos con endeudamiento externo, y déficit en comercio exterior, muy agravado después de la devaluación de Brasil del año 98, que la financiábamos con los dólares que ingresaban por cuenta capital de endeudamiento externo. Entonces, bien, porque en los primeros 5 años los habíamos financiado con el ingreso de dinero por inversión extranjera directa, por privatizaciones, pero en los últimos 5 años por ingreso de dinero por cuenta capital, por deuda, de ingreso de divisa. Con eso financiábamos entonces un déficit de cuenta corriente y un déficit fiscal, que se financiaba ya no eran empréstitos de bancos como en las épocas anteriores, sino que era la deuda pública. La hacíamos, el gobierno no tomaba un préstamo de un banco inglés o norteamericano como se hacía hasta los años 70, sino que acá lo que hacemos es salir a vender bonos a los famosos mercados internacionales, bonos en dólares. Entonces tomábamos deudas en dólares para pagar el déficit del Estado más la cuenta corriente. Bien, empiezan entonces a caer todos los mercados que, junto con Argentina, son buenos alumnos y aplican el consenso de Washington, empiezan a tener problemas y empiezan a tener sus crisis. México, Rusia, sudeste asiático, Brasil. Nosotros, Argentina, intenta no salirse de su camino a pesar de las señales, a pesar de las crisis de los otros países, a pesar de la devaluación de Brasil, a pesar de 4 años de recesión. Insistíamos en que no íbamos a cambiar nuestro sistema cambiario. Un peso iba a valer un dólar y eso había llegado para quedarse. Con esa idea de un peso y un dólar, Menem había sido reelegido en el año 1995, después de un cambio en la constitución, y con esa idea de un peso y un dólar es elegido Fernando de la Rúa por la alianza entre los radicales y otras fuerzas que tampoco se llevaban tan bien, y después se iba a notar que no se llevaban tan bien. Y había perdido el candidato peronista, que era Eduardo Duhalde, porque Duhalde había perdido por varias cuestiones, ¿no? Pero entre otras cosas, Duhalde dijo que había que revisar la paridad cambiaria, y con la idea de un peso, un dólar, de la Rúa gana las elecciones. Es decir, que la gente no veía como un activo y la necesidad de no cambiar el frente cambiario, y Argentina entonces está casi más de 4 años con una crisis económica, y al final llegamos al año 2001, en que tenemos una corrida bancaria muy importante que llegó al 25% de los depósitos, y a fines del 2001, el 1 de diciembre, y para evitar la quiebra de 3 grandes bancos en Argentina, se decreta lo que se denominó el corralito. El corralito se llamaba así porque lo que hacían era los ahorristas, los que tenían depositado dinero en cualquier tipo de cuenta, no eran solo los plazos fijos. En el año 89-90 el plan Bonex había cambiado bonos por los plazos fijos, el dinero depositado en plazo fijo. En cambio, en el corralito del 2001, todos los depósitos en caja de ahorro sueldo, plazo fijo, cuenta corriente, lo que se hace es restringir el retiro de dinero. Bien, se llega a un mínimo, no se podían retirar más de 250 pesos o dólares, que eran equivalentes en ese momento,
por semana, y el resto no se podía transferir, se podían hacer compras, se podía pagar con tarjeta de débito, pero no se podía usar para pagar tarjeta de crédito, pero no se podían sacar. Es decir, por eso se llamaba el corralito. Puedes jugar allá adentro, pero no puedes salir de ahí. Entre otras cosas, ese corralito permitía, si uno tenía un depósito en pesos, transformarlo en dólares, porque estaba vigente la convertibilidad. Eso eran los famosos argendólares, que después hicieron que la cantidad de dólares depositados en los bancos fuera muy superior a la cantidad de dólares físicos con los que se contaba. Esto, esa medida en los bancos exacerbó. Este era un año donde la pobreza, por tantos años de recesión, el desempleo había llevado al histórico 22%. En el gobierno de la Rúa llegamos a un histórico 22% de desempleo. Había un clima social complicado, espeso, y la crisis bancaria que desemboca en el corralito llevó a manifestaciones de la clase media, golpeando la puerta de los bancos, etcétera. Todo esto desencadenó que después del corralito, que lo habíamos decretado el 1 de diciembre del año 2001, a fines de diciembre, 19 y 20 de diciembre del año 2001, el 19 echan al ministro de Economía, que había vuelto a ser Domingo Cavallo, que había sido el que hizo la convertibilidad con Menem en el año 91. Lo habían vuelto a llamar en el 2001 porque se suponía que era el único que podía salvar la convertibilidad. El 19 de diciembre lo echan, y el 20 de diciembre, con muertos, muchos muertos, en la Plaza de Mayo y en otros lugares de nuestro país, renuncia el presidente radical Fernando de la Rúa. Es la famosa semana de los 5 presidentes, con caos social, desempleo, y otra característica de la época era que se habían emitido cuasimonedas. ¿Por qué eran cuasimonedas? Bueno, en realidad ahora no haría falta, ahora emitimos pesos, pero en aquel momento no se podía emitir pesos porque estaba vigente la convertibilidad. Entonces, lo que se emitían eran unos bonitos que se llamaban cuasimonedas, que te los recibían en el supermercado, para hacer compras, no eran de tanta circulación, pero no te los cambiaban por dólares en el sistema formal, bien, que básicamente era lo que no se podía hacer en vigencia de la convertibilidad. Todo esto lleva a una crisis que se agudiza en el 2002, donde se estabiliza políticamente la cuestión. Otro dato político era que en el año 2000 había renunciado el vicepresidente, Chacho Álvarez, y había una crisis política de por medio también, ¿no? Es decir, que nosotros llegamos acá con una crisis, una historia de cuenta corriente que nunca logramos resolver, con una historia de evaluaciones y crisis cambiarias muy fuertes en el imaginario popular. Llegamos acá con una historia también en términos inflacionarios, con un problema muy concreto y coyuntural, que era la situación de las caídas de los automercados y la devaluación de Brasil. Pero todo eso es potenciado por un cisma político, es una crisis política, porque la alianza gobernante entra en crisis. El vicepresidente había renunciado en el año anterior. Bien, todo esto hace que en el año 2002 tengamos un presidente transitorio nombrado por el Congreso. De nuevo, la buena noticia es que la salida es constitucional, es democrática. Resuelto medianamente la volatilidad política. En el 2002 tenemos los peores indicadores de la recesión. La economía argentina cae más de un 12%, aumenta la inflación contenida por la tremenda recesión que teníamos, pero es el primer año después de más de 10 años en que volvemos a tener inflación en el país, y ahí empieza de a poco la recuperación económica argentina. Y así llegamos entonces al modelo actual. El modelo actual de alguna manera incluye los gobiernos K, que fue la recuperación a partir del 2003, de la crisis del 2001-2002, el triunfo electoral de Kirchner en el 2003 versus Menem, ¿bien?, que se baja del balotaje y fue la última vez que es candidato a presidente.
después viene la presidencia de Cristina, la segunda presidencia de Cristina, la presidencia de Macri y ahora la presidencia de Alberto Fernández. Esto sería el modelo actual. Este modelo actual, digamos, parte con superávit gemelos, que, que después llega a déficit gemelos nuevamente, y hoy estamos de nuevo con un estancamiento económico que lleva ya algunos años. En todo este modelo el mundo tuvo otro cambio importante, que es el de la crisis financiera internacional del 2008. Por primera vez la crisis le pega, por primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra y después de la crisis del petróleo de los años 70. La crisis ahora es de los países ricos, se globaliza, por supuesto. Esto pasa en el 2008. El crecimiento muy fuerte de la economía china, que cambia el tablero geopolítico y que en los últimos años también ha frenado su crecimiento. Y en el caso de Argentina tenemos un proceso de endeudamiento que termina cerrando la crisis de deuda del 2001-2002. Recordemos que entre otras cosas, los 5 presidentes de una semana, cuando cae de la Rúa, no lo dijimos, pero esto es lo importante: cuando cae de la Rúa, en esta crisis el Congreso, en la presidencia de los poquitos días que tuvo Adolfo Rodríguez Saá como presidente, decide dejar de pagar los vencimientos de bonos. Sí se le sigue pagando al Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos, pero se dejan de pagar los bonos, la deuda pública, la deuda externa expresada en bonos, y eso genera todo el problema de los bonistas hacia fines de la década, hacia fines de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Eso lleva al famoso canje de la deuda que hace el primer gobierno de Caguan, el gobierno de Néstor Kirchner, con Roberto Labaña como ministro de Economía. Se canjea la mayor parte de la deuda no pagada en el año 2002, y quedan algunos bonistas, digamos, y algunos tenedores de esos bonos que no entran en esos canjes, que después pasan a ser vendidos y a generar el problema de los fondos buitres en el último gobierno de Cristina, donde también se abre de nuevo ese canje. Eso pasa a resolverse en el gobierno de Macri, donde se arregla, se les paga a los bonistas. Terminamos con todo ese periodo de crisis de deuda. Entonces, en el año 2000, fines del 2015, 2016, cuando arranca el gobierno de Macri, y a ese momento Argentina es un país que se ha logrado desendeudar, ha logrado desengancharse la mochila tan fuerte que tenía desde la época de la crisis de la deuda latinoamericana. No es que no tuviéramos deuda, sino que la deuda era manejable, ¿bien? Pero empezamos de nuevo con un proceso de toma de deuda que rápidamente, y a mediados del 2018 empieza de nuevo una crisis de la deuda, donde tenemos que ir a pedirle fondos divisas al Fondo Monetario Internacional. Y un año después, en el 2019, empezamos de nuevo a no pagar la deuda que habíamos recién tomado 2 años antes. Sobre el final del gobierno de Mauricio Macri empiezan, para no usar la palabra default, en esto sí somos bastante innovadores, empezamos a usar la palabra reperfilamiento y otro tipo de cosas, pero en realidad la deuda que habíamos tomado 2 años antes empezamos a tener problemas para pagarla en el mismo 2018, cuando se nos cierran de nuevo los mercados financieros internacionales que se habían abierto apenas un año antes. Y este proceso es inédito por la rapidez, es decir, nunca habíamos caído tan rápido en un problema de la deuda, tomando en cuenta la fecha en que tomamos la deuda y en que ya no podemos pagarla. Y además ahora le sumamos la pandemia del COVID, que golpeó fuertemente en la economía mundial y en general al mundo en el 2020, y veremos de aquí en más cómo avanzamos y cómo avanzará este modelo actual, esta etapa actual, y cómo podemos modelizarla una vez que hayamos podido verla con cierta distancia temporal.